Hola, quiero compartir algo sobre las falsas creencias que ponemos el ser humano en nuestra cabeza. Eh, Hay un libro que habla que las falsas creencias, o las creencias en general, vienen dadas por experiencias que no solamente vemos en nosotros mismos, sino que también historias que no conocemos derechamente, pero que escuchamos. Y esa historia automáticamente la transformamos en creencia. Esa creencia suele ser la mayoría de sus veces negativa, porque escuchamos cosas negativas de esa misma idea y al mismo tiempo por un mecanismo de defensa interno, que siempre nos queremos cuidar de involucrarnos en negocios que puedan ser melodramáticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿les ha pasado que mucha gente duda o han escuchado gente que duda de Bitcoin? Cuando uno va y hace el doble clic de, por ejemplo, Bitcoin o los network marketing, se da cuenta que la persona es más por un tema de no conocer, o por un tema de que escuchó, o por un tema de inflación, de que puede tener miedo. Son cualquier tipo de excusa que las personas ponen en su cabeza. No es algo que ellos personalmente experimentaron, sino que muchas veces es algo que simplemente escucharon y automáticamente lo transformaron en una realidad. Bueno, ¿cómo romper esa falsa creencia y un poco y liberar la mente de todo tipo de presión que fuimos poniendo en nuestra cabeza desde años atrás? Para eso existe el Epiphany Bridge, el puente de la Epifanía, el cual consiste básicamente en cómo uno rompe ese patrón a una persona. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien y me escucho, no, Bitcoin es un scam. Perfecto. Mira, yo la verdad, responde, yo la verdad pensaba igual que tú, porque veía el movimiento de Bitcoin y no podía confiar de manera real en la volatilidad de la moneda. Sin embargo, aprendí en un punto y luego de conocer a tal persona me mostró que Bitcoin se puede generar ganancias más en el largo plazo y que es un modelo por el sistema de blockchain que viene para quedarse en el mundo. Ya con ese pequeño introducción, ese pequeño Epiphany Bridge, donde mostraste un pensamiento que era erróneo, lo cambiaste por uno certero, por uno verdaderamente existente o más real, ya le hiciste un quiebre en la epifanía o en la creencia del otro. Y esa es una forma de impactar o de cambiar creencias que muchas veces son erróneas. Un muy buen ejemplo de esto, para terminar, es el seminario que tomé años atrás, que se llama Millionaire Mind Intensive, meses atrás la verdad, el cual me mostraba, y de las primeras preguntas que teníamos que hacer, o de los ejercicios, era hacer preguntas rápidas y responder rápidamente, y salía lo más natural que tenía en cabeza. Entonces, si yo digo ahora rápido, un millonario es, salían puras cosas negativas. Y que luego, haciendo doble clic en esas cosas negativas, me daba cuenta que no iba a una creencia real, sino que eran simplemente cosas que fui acumulando durante mi infancia, historias que nunca yo conocí un millonario anterior a este viaje en Europa. Nunca había estado ni siquiera cerca, o simplemente había escuchado cosas negativas, como que esa persona tendía a robarle. Y eso iba manchando automáticamente mi cabeza. Ya, obviamente, al presentarme y estar frente a uno y entender cómo funcionan las cosas, claramente la historia es completamente distinta. Muchas veces martirizamos nuestra cabeza a personas, a instituciones, a ideas, a conceptos, a negocios, simplemente por creencias que no tienen ningún fundamento. ¿Y cómo darse cuenta de eso? Vamos nuevamente al fondo. Experiencia, luego veamos la historia que hay de trasfondo, para luego determinar y ser honesto con uno mismo. Decir, esto no es algo real, es algo que simplemente fue inculcado en mi cabeza por un entorno, por un ambiente. Así que esa es mi epifanía del día. Un gran abrazo.